Bien, como les decía, chicos, este tema es mecánica de los fluidos. ¿Qué puede importarnos a nosotros, médicos, la mecánica de los fluidos? Pues es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque todo, no todo, la mayor parte de nuestro cuerpo es fluido, ¿no es cierto? Es líquido. Entonces, tenemos que saber cómo es que esta mecánica de los fluidos nos puede importar en el ejercicio de nuestra profesión. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción donde aclaremos los términos específicos. ¿Qué dice? La mecánica de los fluidos es el comportamiento de los líquidos y gases en movimiento y en reposo. ¿A qué se refiere esto? Todo líquido puede estar en movimiento o en reposo. Y el comportamiento que tengan estos líquidos es lo que nosotros vamos a llegar a estudiar en este tema. Por decirles, el movimiento, por darles un ejemplo solamente, el movimiento de nuestra sangre en nuestro cuerpo humano. Es uno de los puntos que vamos a analizar y el que vamos a llevarlo más a fondo, ¿ya? Por tal razón, esta se divide en dos campos principales, que son la estática de los fluidos o hidrostática y los movimientos de los fluidos o hidrodinámica. Todo esto es más que todo física pura, pero como ustedes ya han visto, en nuestra profesión, la física tiene mucha, pero mucha relevancia y mucha importancia. Bueno, entonces, vamos a ver los fluidos. ¿Cuál es su concepto? Son aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene. ¿Sí? Todo el mundo sabe que si uno pone un fluido cualesquiera en un envase determinado, este va a adoptar la forma del recipiente al que estamos colocando. ¿Ya? Ahora, en nuestro organismo, estos fluidos están en una determinada presión. Y presión, el concepto es la fuerza ejercida por unidad de superficie. Es decir, la fuerza que ejerce, por darles un ejemplo, la sangre en nuestros vasos sanguíneos, en nuestras arterias y venas. ¿Ya? Cuando se ejerce fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos dependerán no solo de la intensidad. Esto se refiere a la presión. No solo dependerán de la intensidad, sino también de cómo se reparta dicha fuerza sobre la superficie. Quiere decir que depende de cómo estará distribuida la intensidad y la fuerza sobre una determinada superficie, la fuerza y la intensidad de los fluidos, obviamente, ¿no? ¿Ya? Tenemos ejemplos como son, ¿quién de ustedes ha caminado sobre la nieve? Si han caminado sobre la nieve sin usar un equipo especial para caminar sobre la nieve, están ejerciendo una determinada presión sobre un punto específico, ¿no es cierto? Lo que va a ocasionar que rompa la tensión superficial de esa superficie y ustedes se hundan. Pero caminando en la misma superficie, sobre la misma nieve, pero utilizando un equipo especial como unas raquetas para la nieve, y estarían repartiendo la fuerza y no solamente en un solo punto, esa tensión superficial de la nieve no se va a romper. Están utilizando el mismo peso, están utilizando la misma presión, pero están repartiendo la intensidad en una determinada área.
no están ejerciendo presión en una sola área. ¿Ya? Ahora, tenemos tipos de presiones, son muchas, pero vamos a hablar de, por ejemplo, la presión hidrostática, tenemos la presión atmosférica. Esta presión atmosférica hemos visto su importancia y su relevancia cuando hemos hablado de biofísica respiratoria. ¿Se acuerdan la importancia de la presión atmosférica cuando subimos cuando vamos hacia la altura o cuando descendemos a las profundidades del océano? ¿Ejerce una presión? Sí, ejerce una presión y es determinante para la posibilidad o la facilidad de respirar. Tenemos también la presión nanométrica, que es la que utilizamos en muchos instrumentos que utilizamos en el día a día de nuestra profesión para medir distintos valores de nuestro organismo. Y también tenemos las presiones absolutas que hay en otro tipo de equipos que casi no utilizamos en en medicina. ¿Ya? ¿Dónde vamos a aplicar la mecánica de los fluidos en medicina? Pues existen una infinidad y se aplican en, por ejemplo, conocer la hipertensión o hipotensión arterial, conocer la mecánica respiratoria, conocer los mecanismos de producción de soplos cardíacos. Sí, ahí podemos saber también. ¿Por qué? Porque los fluidos, al ser, estamos hablando de fluidos, quiere decir que tiene que fluir. Y si hay un soplo cardíaco, quiere decir que hay algo mecánico que está obstruyendo esta fluidez. ¿Ya? Mecanismos de la insuficiencia venosa, también lo mismo. Si no puede circular un determinado fluido, que en este caso sería nuestra sangre a través de nuestro sistema venoso, es por algún tipo de problema mecánico, obstructivo generalmente. Fenómenos de descomposición de los buzos. Lo hemos visto cuando estábamos viendo el tema de biofísica respiratoria, el tema de los buzos cuando se sumergen en las profundidades del océano, sufren una descompensación si es que su periodo de descompresión no es adecuado o es muy brusco. ¿Sí? Bueno, términos a saber, términos que deberíamos conocer, no de memoria, sino conocer de a qué se refieren, ¿ya? Por ejemplo, el primer término se refiere a densidad. Acá bien la imagen lo demuestra. Tenemos una imagen poco densa, un poco más densa y extremadamente densa. ¿Sí? Como por ejemplo, es la masa que tiene la del volumen de un fluido. Fíjense acá, está prácticamente gaseoso. Después acá está líquido y acá ya se está congelando. Está de menos denso a más denso. ¿Ya? Que tiene la del volumen de un fluido. La unidad de medida en el sistema internacional, ¿se acuerdan que hemos hablado cuando estábamos hablando de magnitudes? Hemos hablado que existe un sistema internacional de unidades. Para la densidad es kilogramo por metro cúbico, por si acaso, ¿ya? Kilogramo por metro cúbico. O si se quiere utilizar a más detalle, podemos hablar de gramos por centímetro cúbico. Esa es la unidad internacional del sistema métrico para la densidad. Otro término que tenemos que conocer es la viscosidad. La viscosidad, acá tenemos un claro ejemplo de un líquido poco viscoso a otro más viscoso, y es la medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Imagínense, este líquido está teniendo una resistencia a fluir. En cambio, este otro está fluyendo con naturalidad o con facilidad. Es decir, se manifiesta en líquidos en movimiento. No podemos hablar de viscosidad en un
en un líquido estático. Ya tiene que ser en líquidos en movimiento para poder decir si es o no viscoso. A simple vista no se debería determinar una viscosidad, aunque nosotros podemos determinarla como por ejemplo la miel. ¿Sí? Ahora, otro término que tenemos que conocer es la cohesión. Es la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas semejantes. Tienen que ser moléculas semejantes para atraerse unas con otras. Tenemos un ejemplo, vamos a verlo enseguida, que es, ustedes han visto a veces a los insectos caminar sobre el agua, ¿no es cierto? ¿Nosotros podemos hacerlo? No, lastimosamente no. Y ahorita vamos a ver el por qué, ¿ya? Entonces la cohesión... semejante es contrarios. Perdón, Leonie. Semejantes es como lo contrario, como dos magnetos. Como dos iguales. Ok. Iguales, ¿ya? Dos moléculas iguales. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la cohesión es la fuerza de atracción intermolecular. Atracción de dos moléculas iguales. Como por decirle, el ejemplo que les voy a mostrar enseguida es las moléculas de agua en la superficie tienen una tensión superficial. ¿Por qué? A través de la cohesión. La cohesión, la atracción entre estas moléculas, permite que haya una tensión superficial entre esas moléculas. No sería lo mismo si hubiera agua y aceite, por decirles, ¿ya? No van a tener una cohesión entre ellas, porque son dos moléculas distintas. Tienen que ser moléculas iguales. Otro término, adhesión. ¿Ya? Es la atracción intermolecular entre moléculas distintas. Acá sí es entre moléculas distintas que se atraen entre ellas, pero esto no se llama cohesión, se llama adhesión. Se están adhiriendo, no se están atrayendo específicamente, ¿ya? Y aquí lo que decimos es la tensión superficial. Esta tensión superficial, la superficie de cualquier líquido se comporta así si sobre esta existe una membrana a tensión. Cuando nosotros vemos en un agua tranquila un insecto que está caminando, es porque esa tranquilidad del agua, que no hay ningún movimiento, está creando como una membrana encima, todo esto a raíz de la cohesión. Entonces, la cohesión permite que se dé una tensión superficial en un determinado líquido. Y la tensoactividad es fenómeno cuando una sustancia reduce la tensión superficial al disolverse en una solución acuosa. Nosotros metemos algo sobre un líquido y esta se está disolviendo ahí. Eso sería la tensoactividad, porque redujo la tensión superficial y está produciendo su disolución. Chicos, hasta aquí, ¿cómo estamos? Bien, doctor. Bien. ¿Bien, Luesia, o bien mal? Está bien, bien. Bien, doctor. Muy bien, mi niña, muy bien. Ya. Vamos a ver el ejemplo que les estaba diciendo, el insecto caminando sobre el agua. Esto es dado porque es similar al ejemplo de caminar sobre la nieve. Cuando, vamos a leerlo primero y después les explico bien, ¿ya? Cuando las moléculas en la superficie de un líquido resisten la fuerza externa por la fuerza de cohesión, como les dije, de las moléculas de agua. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos la imagen. La fuerza que está ejerciendo este insecto es la fuerza externa.
la fuerza que ejerce este insecto, es decir, su fuerza externa, no es suficientemente fuerte para romper la cohesión existente en la superficie del agua. ¿Me entienden? Es decir, que no puede, no tiene la fuerza suficiente para romper la cohesión, la atracción que tienen las moléculas iguales. ¿Ya? Ese es el claro ejemplo de una tensión superficial a raíz de la cohesión. ¿Ya? Muy bien. Ahora, capilaridad. ¿Quién no ha visto o ha realizado una capilaridad? ¿Ya han hecho pruebas de capilaridad en fisiología? ¿Hicieron? ¿Han tomado muestras? Yo hice en bioquímica, en química. Ah, perfecto, perfecto. Nosotros el cuarto creo que no. ¿Todavía no? Ya. Vamos a ver exactamente a qué se refiere la capilaridad, ¿ya? Propiedad de los líquidos que dependen de su tensión superficial. Ah, acá también entra la tensión superficial, lo que quiere decir que también entra la cohesión. Entonces, la cual depende de su cohesión, con lo cual tiene la capacidad de subir o bajar por un tubo. Nosotros agarramos un tubo capilar, ¿ya? Que son más o menos como el tamaño de un cotonete. Acá tengo una muestra, ¿ya? Es más o menos así, delgado. Y se coloca sobre el líquido y a través de su propiedad cohesiva y su tensión superficial, sube por el tubo. Y esto se utiliza para la prueba de capilaridad en sangre. ¿Ya? Tiene la propiedad de subir o también puede tener la propiedad de bajar. Solamente para que lo conozcan. Cuando ya estén avanzando en fisiología, van a poder saber más a detalle, porque ahorita no quiero llenarlos de información que todavía no es relevante para ustedes, pero sí es importante que conozcan a qué nos estamos refiriendo. Bueno. Ahora, todos estos términos que hemos visto nos van a ayudar a ver más cómo es nuestro sistema circulatorio. Y nuestro sistema circulatorio tiene un órgano vital, que es el corazón. Entonces, y ustedes deben estar mucho más con la memoria más fresca sobre lo que es el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? ¿Sí? Desde cuándo inicia, cómo se da y cómo no se da. Nosotros acá en este tema tenemos que avanzar lo que es presión venosa central, presión arterial. Pero antes de hablar de todas las presiones, necesitamos conocer cómo es que funciona el ciclo cardíaco. Y vamos a hacer un pequeño refrescamiento en 3 diapositivas sobre el ciclo cardíaco. ¿Ya? Primero, vamos a aclarar que se compone de una serie de sucesos fisiológicos, ¿no es cierto? Sucesos fisiológicos, uno tras de otro. ¿Qué tiempo dura el ciclo cardíaco, chicos? ¿Alguien me puede decir? Leonie sabe. No. ¿No? Ya. Mayara sabe, seguro que sí. Usted quiere saber el tiempo, ¿no? El ¿Cuánto tiempo. dura eso, no? El tiempo, sí. ¿Qué dice Google? No sé, no busqué. El tiempo es menos de un segundo. ¿Ya? El ciclo cardíaco sucede desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del otro. ¿Ya? No es que desde uno hasta el final de ese mismo. No. De un comienzo a otro comienzo. Ese es el ciclo cardíaco. Y el tiempo
sucede en menos de un segundo. Para ser exactos, en 0.8 segundos. Dura un ciclo cardíaco. ¿Ya? El ciclo se divide en dos partes. Dos partes puntuales, que son la sístole y la diástole, que es lo que nosotros vamos a ir a medir cuando estemos midiendo la presión arterial. ¿No es cierto? Entonces, empezamos. ¿Qué es la sístole? Es el periodo de contracción del corazón. El corazón se contrae, donde se bombea la sangre hacia el organismo. O sea que la contracción del corazón permite el bombeo de sangre hacia el resto de nuestro organismo. ¿Ya? Entre las fases que compone la sístole están contracción isovolumétrica, la eyección. Esas dos son las fases de la sístole. Simplemente contracción isovolumétrica y la eyección. Nada más. ¿Ya? Ahora, la diástole, que es la otra fase, es el periodo de relajación donde el corazón recibe la sangre. Se relaja. Y cuando hay una relajación, el órgano recibe la sangre de forma pasiva. No se vayan a olvidar eso. De forma pasiva. En la contracción es de forma activa. Está enviando. Y en la diástole, que es relajado, se recibe la sangre de forma pasiva. ¿Ya? Tiene las fases de relajación isovolumétrica, llenado pasivo y por último el llenado activo. ¿Ya? Vamos a ir hablando una por una de estas fases para su mayor comprensión. Bueno, el ciclo inicia con las aurículas totalmente llenas. Estas aurículas están llenas ¿de qué? De sangre. ¿Ya? De Sangre sangre. venosa. Exacto, de sangre venosa. Venoso. Se abren las aurículas, las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando la aurícula está llena de sangre venosa, como no se va a quedar acá la sangre, están viendo el cursor, ¿no? No se va a quedar acá, se abren las válvulas auriculoventriculares, que están aquí, estas válvulas. Y como aquí en la aurícula hay una mayor presión que en el ventrículo, esto pasa por simplemente difusión pasiva, ¿ya? Permitiendo el paso de sangre desde la aurícula a los ventrículos, ¿sí? Esto es un flujo pasivo donde la sangre que está acá, del 100% pasa un 80% de forma pasiva, simplemente por gradiente de presiones. Se abrió la válvula, se abrió esta válvula y pasa. ¿Ya? El resto, los otros 20% restantes, se dan por un llenado activo. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando ya la aurícula se contrae para poder enviar la sangre hacia el ventrículo a través de una contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Qué significa iso? Significa igual. Y volumétrico, volúmenes. Es decir, volúmenes iguales. La cantidad de sangre de una contracción isovolumétrica, este dato es importante, es de 120 mililitros. La cantidad isovolumétrica. Es decir, el volumen telediastólico, es decir, la cantidad de sangre que está en la diástole. Si a ustedes les preguntan, ¿cuánto es el volumen telediastólico? 120 mililitros, es decir, la sangre que se pasa
de la aurícula al ventrículo en la diástole. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien, chicos? Tal cual lo Bien. recordaban, ¿no es cierto? Sí. Es bonita esta parte, ¿no? Sí, es entretenido porque Es, se lo puede ver. es bonito. Ya. Ahora, en ese momento la presión venosa de los ventrículos supera la de las aurículas, ¿no es cierto? Ya tenemos más sangre en los ventrículos, quiere decir que tiene mayor presión. En este momento las válvulas auriculoventriculares se cierran. ¿Para qué se van a cerrar? Para que no haya un retorno de la sangre desde los ventrículos a las aurículas. Es decir, esta válvula que en primera instancia se abrió para que venga la sangre de la aurícula a los ventrículos, ahora ya tiene que cerrarse para evitar el retorno venoso, el retorno sanguíneo. Y en este momento, en ese cierre, es que se produce el primer ruido cardíaco o R1. Ese es el ruido de Korokov que se escucha. ¿En qué momento? Chicos, En la diástole. En las, sí, en en la la, diástole, ¿no? en la medición de la presión arterial en la diástole. Muy bien. ¿Ya? También están cerradas las válvulas sigmoides. ¿Qué quiere decir? Estas válvulas de acá, sigmoides, que comunican con la arteria, también está cerrada. Lo que quiere decir que toda la sangre acá está contenida en el ventrículo. ¿Qué ocasiona esto? Que la presión del ventrículo va a ir en aumento, ¿no es cierto? Si va a ir en aumento, tiene que desembocar en algún momento en algún lugar. Y esto, en esta fase el ventrículo inicia su contracción. Acá, en el ventrículo, cuando ya está lleno y está cerrada, las dos válvulas, tanto la válvula sigmoidea como la válvula auriculoventricular, empieza la contracción ventricular, pero no inicia con una contracción directa, sino una contracción lenta, ¿ya? Pero verdaderamente en la fase de eyección es donde inicia la contracción, y una vez iniciada la contracción en la fase de eyección, supera la presión de la arteria, de la arteria, ocasionando la apertura de la válvula sigmoidea, ¿ya? Permitiendo el paso de la sangre del ventrículo hacia la arteria, para que vaya la sangre al resto del organismo. Ahora, las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas, ¿no es cierto? ¿Qué tanto de sangre se va hacia la arteria? La cantidad es 70 mililitros. El volumen bombeado desde los ventrículos hacia las arterias es de 70 mililitros. Es decir, que el volumen sistólico es de 70 mililitros. Otro dato importante. ¿Sí? 70 mililitros. Es decir, la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido es de 70 mililitros. En cada latido eyectamos 70 mililitros. Esto hace que la presión de las arterias sea mayor a la de los ventrículos, que hará que las arterias quieran verter su contenido hacia el ventrículo nuevamente. ¿Qué quiere decir esto? La sangre que está aquí en el ventrículo ya se fue hacia la arteria, pero al pasarse de un espacio mayor a uno menor, por gradiente de presión, la presión existente en esta arteria va a aumentar, ¿no es cierto? Y en algún momento esta arteria va a querer devolver la sangre hacia el ventrículo, lo que va a ocasionar que ahí vuelva a funcionar la válvula sigmoidea cerrándose.
y en este cierre se da el R2 o segundo ruido cardíaco. ¿Ya? ¿Ven, chicos? Es algo importante, algo muy bueno recordar lo que es toda el ciclo cardíaco. No sé si, seguro que no he nombrado todos los procesos fisiológicos que pasan en el ciclo cardíaco, pero hemos hablado de los más relevantes y de los que más nos van a servir. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de lo que es presión venosa y presión arterial. Nos quedan 5 minutos, chicos. ¿Qué les parece si cerramos acá y para no perder el hilo y nos volvemos a ver dentro de unos 5 minutos para continuar con presión venosa y presión arterial? ¿Les parece? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Nos vemos entonces en unos 5 minutos.